Nueva conversación en Litoral Press TV. Hoy vamos a abordar uno de los temas que ha estado contingentemente en las noticias durante los últimos días y que yo sé que a usted le va a interesar. Vamos a hablar del bullying, vamos a hablar de el suicidio juvenil y toda la polémica que ha habido en los últimos días por este juego de la llamada ballena azul y también por esta serie de Netflix llamada Las 13 razones por qué. Lo haremos junto a Jade Ortiz. Ella es coordinadora del área clínica de la Escuela de Psicología de la Universidad Santo Tomás, a quien le agradecemos estar por primera vez acá en Litoral Press. Muchas gracias por la invitación, encantada. Un tema súper interesante que le va a importar tanto a los padres como a los jóvenes adolescentes. Exacto. El bullying. ¿Cuál es la realidad chilena en torno al bullying? A ver, tenemos nosotros altos índices, no tengo claridad en este instante de cuáles son las últimas cifras, pero hay por lo menos investigaciones y que algunos reportes estadísticos de por lo menos estamos hablando de un 60% de chicos que han dado reportes en algunos cuestionarios respecto de que han sufrido algún tipo de acoso o de violencia escolar. Ahora, el bullying específicamente es un acoso escolar que tiene ciertas características y hoy día una de las cosas que ha costado como dimensionar es, bueno, ¿a qué le vamos a llamar bullying efectivamente versus violencia? Pero el bullying se constituye en la violencia y yo creo que desde ahí uno puede trabajar un poco los dos elementos. El bullying es nuevo porque uno estaba en el colegio y a uno lo molestaban, uno molestaba, pero eso no tenía un nombre. No sé en qué momento llega esta nomenclatura inglesa, norteamericana, y se empieza ya a llamar bullying. ¿Cuáles son los factores que marcan como el ingreso de este concepto a nuestro país? Mira, yo creo que bullying ha habido siempre. Pero no con ese Pero nombre. no con ese nombre. Entonces se trabajaba de una manera distinta, se entendía de una manera distinta y además se entendía como que socialmente cierto tipo de que te molesto es parte de que hay conflicto y que el conflicto, bueno, tendrán que solucionarlo de alguna manera. Creo que con el tiempo los estudios que se han hecho respecto de la violencia y las formas en que se manifiesta la violencia permite por lo tanto colocarle un nombre a un fenómeno que tiene ciertas características. Específicamente en el caso del bullying estamos hablando donde existe un acoso escolar dentro de este contexto escolar, donde además tienes una persona que está como víctima, uno que genera el proceso de bullying, el victimario, y por otro lado tienes un tercer integrante que es la comunidad que lo sabe pero se queda en silencio y que en el fondo es lo que tiene mayor presión. ¿Qué efectos puede tener este bullying en un joven? Terrible, terrible. Desde situaciones plenamente traumáticas en el desarrollo, te podría hablar desde los síntomas clásicos, depresivos, depresión, trastornos ansiosos, todo lo que tiene que ver con estrés postraumático. Imagínate que tú fueras todos los días a trabajar y vas con la sensación terrible de que no sabes qué va a pasar, de que te están amenazando, de que te van a sacar tus pertenencias, de que están mintiendo acerca de ti. El nivel de ansiedad que eso va generando y el cronicismo que va generando en un periodo donde tú estás desarrollando toda tu estima, toda tu eficacia, toda tu imagen, o sea, estás armando tu self, es tremendamente impactante, no solamente en términos de que te golpeen físicamente, sino que el impacto psicológico en el desarrollo de tu identidad y de quién eres es muy alto y eso es traumático. Ahora, ¿cómo se puede tratar? Mira, los tratamientos pasan por varios caminos y una de las cosas que se sabe hoy día es que para poder efectivamente trabajar el bullying, primero tiene que haber una voluntad escolar de trabajarlo. Y eso significa que tienes que tener a toda la comunidad involucrada y efectivamente sensibilizada frente a lo que es violencia, diferencia, por ejemplo, dentro de lo que es un conflicto y cómo se soluciona un conflicto, que es distinto, por ejemplo, a una situación de bullying o de ciberbullying que también se da dentro de los colegios. Y desde esa perspectiva necesitas además una comunidad no solamente escolar, sino que además una comunidad social con políticas que te den el espacio para poder trabajar eso. Hoy día, si bien hay leyes y tareas que están asociadas a la convivencia escolar, que es desde donde se trabaja el tema del bullying, es muy poquito el espacio y el tiempo que le dan, por ejemplo, a los docentes, a los colegios, para trabajar específicamente eso. Además, a los colegios los multan frente a situaciones como esa, si se denuncian, por ejemplo, y no las han solucionado, entonces podrían venir, tiene una serie de presiones, pero les dicen, hágase cargo de este problema,
pero no tiene los recursos en tiempo, no tiene los recursos en conversación, porque hay cambios que hacer importantes en términos culturales, valóricos y narrativos sociales. Y por otro lado, tampoco tienes tú los tiempos académicos, curriculares que te permitan hacer eso. Entonces, tenemos una voluntad, reconocemos un problema, pero socialmente no le hemos dado el peso. Yo creo que el Estado ahí está como un poquito en deuda en poder mirar que no basta plantearse solamente el nombrarlo, sino que hay que hacer algo mayor y una inversión de otro tipo. Y por otro lado, ¿cómo se soluciona? En las casas. Lo que implica, por lo tanto, que la familia nuevamente comience a pensarse como familia y no como que la educación es algo que me están vendiendo y que tú tienes que dejarme a mi chiquitito listo y armadito, cuidadito, o que sea un niño bueno. Esa primera parte desde ti como familia, y eso significa ponerles atención, generar por lo tanto redes de confianza, que los chicos se aprendan a autorregular emocionalmente. Si tenemos niños sólidamente armados psicológicamente, emocionalmente y valóricamente, sin duda el nivel de violencia baja. Y ni contar los modelos, entre ellos los modelos televisivos, sociales, donde hoy día los héroes no son los buenos, pues hoy día los héroes son los malos. Bueno, estamos hablando de televisión. Una de las series que ha dado que hablar ha sido esta de Netflix, de las 13 razones por qué, traducido al español. Exacto. ¿Has visto algunos capítulos? He visto ¿cierto? algunos capítulos, sí. Series como estas que no solamente hablan del bullying, sino que también del abuso sexual, el abuso y el suicidio. No estamos contando ningún spoiler porque es el segundo uno del capítulo. La protagonista se suicida y uno comienza a conocer las 13 razones por qué a través de grabaciones de un cassette. ¿Este tipo de series fomentan o alertan este tipo de situaciones, ya sea el bullying y el suicidio juvenil? Las dos cosas. Ah, mira, Las dos cosas. Aquí la cosa no va para un lado o para el otro. Depende del público. Ya. Cuando tú tienes chicos que están estructuraditos, bien armados, con una buena red social, con una familia contenedora y con recursos, que están bien armados, ver este tipo de series les permite, por lo tanto, generar una discusión que se genera en términos de prevención y en toma de conciencia. Y que desde ese punto de vista se vuelve un elemento que permite fortalecer la discusión. Por ejemplo, hay varios capítulos donde hay cosas que uno podría decir que son nimias respecto de por qué te podrías matar por eso, ¿te fijas o no? Pero un sujeto bien estructurado lo encuentra nimio. Sin embargo, chicos con una mayor fragilidad emocional, una mayor fragilidad en términos de sus redes, de su contención emocional, de cómo está percibiendo la vida, de tener menos recursos, esto obviamente le hace sentirse sobreidentificado y podría eventualmente decir, bueno, en vista que ella, ¿por qué yo no? Ahora que ha estado tan en boga, sería bueno, como lo hizo algún colegio de Santiago, que se discutiera, que se viera, se pidiera como tarea, que la vieran los padres. Sería ideal. Yo creo que, pero tiene que ser acompañado, tiene que ser un proceso acompañado. Y en ese sentido, la discusión, la forma en que se abre, la forma en que se llegan a conclusiones, tiene que ser un proceso tremendamente cariñoso, y lo digo así como con palabras bien de clínica infanto-juvenil, pero cariñoso. Eso quiere decir sin retarte, sin juzgar lo que es bueno o malo de lo que está pasando aquí. Es una realidad que te puede pasar a ti, que le puede pasar a otro, y qué podemos hacer en conjunto para mejorar esa realidad de lo que te está pasando. ¿Sí? No bastan mensajes como no te suicides, no es la mejor opción, porque los chicos que están viviendo esta situación te van a quedar mirando y se van a reír de ti. Tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Lo que pasa en la serie. Es lo que pasa efectivamente en la serie. Entonces, entender esa realidad significa hacer un ejercicio también empático y no un ejercicio desde la galería para decir si esto es bueno o malo. Y eso es lo que tiene que promover el abrir la temática y conversarlo. Pero tú tienes que generar, por lo tanto, también una discusión preventiva, porque no todos los chicos que vas a tener sentados, o todos los adolescentes que vas a tener, ni todos los padres que vas a tener sentados ahí, están estructurados desde una manera bien armadita para enfrentar la temática desde este otro lugar. A lo mejor muchos de ellos se sensibilizan desde otras partes.
te quiero sumar a eso, lo que nosotros como psicólogos sabemos el día de hoy y que generó en algún momento varias políticas chiquititas de aplicaciones en la prensa, en algunos momentos, es que si alguien se suicida y sale normalmente mucho en la prensa, la tendencia suele ser que vienen más suicidios. Se repite. Se repiten, ¿sí? Esa es una tendencia estadística, lo sabemos. ¿Sí? Y en términos de los adolescentes pasa también lo mismo, porque como que ese impulsito que tú no tenías que te estaba tirando para atrás, ¡pum!, puede venir. Y esa es parte de la discusión que hicieron los colegios de psicólogos en varios países respecto de poner en alerta esta serie. Pero como te digo, están las dos partes y depende de la estructura de la persona. Entonces las conversaciones que se tienen que generar en torno a eso tienen que ser conversaciones bien éticas, muy cuidadosas, muy cariñosas y bien contenidas. Hay un factor que es clave, y son dos, tanto los adultos, porque los protagonistas de la serie tienen familias que parecen perfectas, pero son bien disfuncionales. También hay silencios, tanto de los padres hacia los hijos, como de los hijos que guardan secretos hacia los padres. Y también está el rol de los orientadores o psicólogos, no sé qué nombre se le dará acá en Chile ya. Yo cuando chico tenía la UTP. Claro, el orientador. Sigue existiendo la UTP, ya, sí. Hablemos primero de los padres. Ajá. A ver. Y estos silencios mutuos que se tienen. Exacto. Mira, en general hay familias que a veces parecieran ser muy perfectas cuando creemos como papás que lo estamos haciendo estupendo. No necesariamente significa que lo estemos haciendo estupendo. No hay un recetario específico, pero sí hay un elemento central. Intentar, es como el equilibrio. Esto es lo que nos cuesta como papá. No dejes solo a tu hijo, no lo dejes demasiado solo, pero no lo acoses tampoco. Tienes que darle también sus espacios. Ese juego, te fijas o no, es un juego que solamente puedes irlo cursando en la vida en la medida que tú vas conversando con tu hijo, qué es en lo que él va a permitir, qué es lo que no va a permitir, aquello en que yo como padre te voy a decir, lo siento, pero ¿sabes qué? Yo necesito saber de ti en esta área porque yo no sé qué podría estar pasando, ¿sí? Ese es como ir siempre, yo digo, como en la delgada línea roja. ¿Te fijas o no? Yo creo que es un punto crucial con los papás. Ahora, ¿cómo cruzar esa línea? Continuamente conversando, dándole espacios a los chicos para decir lo que piensan, generando conversaciones valóricas, sin prejuicios duros, sino que permitiendo que pudieran existir distintos tipos de opiniones y viendo lo bueno y lo malo de cada una de esas opciones. Por lo tanto, eso le permite al adolescente decir, mi papá, mi mamá no es rígido, tiene las cosas claras, pero te da la oportunidad y por lo tanto eso significa que yo podría a lo mejor manifestar algo que parece muy distinto de los valores de mi familia. Y el gran rol del orientador acá, que es un personaje que hace primero preguntas casi rutinarias y después se dan cuenta de que esto, claro, si se hubiera abordado en un primer momento, hubiera tenido otro resultado. Claro, como en la serie. O sea, primero tenemos, lo que nos muestra un poquito la serie, primero tenemos unos padres que pareciera ser que esta familia funciona súper bien, pero hay millones de cosas que han debido pasar dentro de esta familia que hacen que esta chica sea una chica muy frágil. Muy frágil. Que además sufre elementos traumáticos como el abuso, el tema de que la exposición de la foto, ¿no es cierto? Y que la van haciendo además cerrarse. Y que ella además va mintiéndole al resto y se va llevando esta cruz solita. Sin tener recursos propios, haber desarrollado cursos propios para pedir ayuda. Porque es uno de los elementos que debe hacer la familia, que debe hacer un counselor, que debería hacer un psicólogo en un colegio, que debería hacer el colegio en sí mismo. Generar vías de manera que la persona pueda decir, ¿sabes qué? Estoy sufriendo un abuso, estoy sufriendo violencia, me está pasando esto. En vez de que se quede callado y guardado con eso, porque en el silencio se guarda la violencia. El rol de las nuevas tecnologías que ayudan, porque tú mencionabas un hecho de una foto, ahora está el WhatsApp, el Facebook, las redes sociales, que los jóvenes ocupan mucho, sí, y que también llegan a través de estas tecnologías, juegos como el de la ballena azul. Sí, sí. Bueno, la tecnología para bien y para mal, y todo depende de cómo las personas la utilicen y para qué las utilizan. Ahora, en términos de la tecnología, si yo pienso en lo que la hace no un recurso protector, sino un recurso de riesgo, es cuando los papás en general no sabemos mucho de lo que están haciendo los chicos ahí, qué es lo que está pasando con el mundo afectivo de mi hijo desde esas redes,
cuando paso más tiempo frente a ese computador que en encuentros cara a cara socialmente. Es verdad que las redes sociales dentro de Internet, dentro de todas las manifestaciones que pudiera tener, son redes sociales en sí mismas. Pero es distinto que yo converse contigo en un WhatsApp y te mando una carita, a que tú y yo conversemos y nos digamos algo. Porque cuando tú me estás mirando y yo te estoy mirando, tenemos regulación afectiva. Nos estamos enviando un mensaje que tiene el mismo contenido verbal, pero en lo no verbal nos estamos aprendiendo a regular y a decir las cosas de otra forma. Eso es imposible que ocurra a través de una red de este tipo. Y ese es el elemento central con el cual nosotros empezamos a desarrollar la empatía. Si nosotros no sostenemos eso, si nosotros no promovemos eso como habilidades sociales, por lo tanto nos vamos quedando con menos recursos para afrontar después estas otras situaciones. Y estos son espacios ideales, son espacios ideales para generar violencia. Chicos que me ha pasado ver en consulta muchas veces que te traen chiquititos o adolescentes que han sacado incluso premios como el mejor compañero del curso. Y después se devela que él era el que estaba acosando a Juanito, el que había mandado esto otro y todo lo demás. Porque donde no hay cara, te permite, por lo tanto, ejercer tu rabia, tu enojo, tu morbo, las cositas más disociales que pudieran aparecer en algún momento en un contexto que no tiene regulación. Se me está yendo el tiempo, pero me gustaría que abordáramos también los elementos, los factores protectores de los padres para tener en cuenta en juegos como el de la llamada ballena azul, el suicidio juvenil, la serie de Netflix. ¿Cuál es el rol que debe tener el padre y cuáles son los adolescentes también que tienen perfiles tipos que pueden caer en este tipo de situaciones? A ver, los resguardos de los papás, ¿cuáles deberían ser? Póngale ojo a su hijo si pasa mucho tiempo en el computador, de ese tiempo para llegar a usted y conversar con él sobre las cosas que hace, pero no en términos de dime qué, sino que en términos de una conversación abierta, sensible, donde yo le pueda decir, mira, a mí también me causa temor que te pueda ocurrir algo, estoy aquí, si me necesitas, si en algún momento quisieras conversar, darle el espacio al chico frente a esa situación. Factores protectores, tener un espacio ojalá donde podamos almorzar, donde podamos salir, donde podamos compartir un cuento, donde podamos conversar de distintos temas, donde podamos resolver conflictos, donde mi padre me modele, mi madre me modele cómo regularme emocionalmente. ¿Y los chicos con perfiles que pueden caer en este tipo de situaciones? Mira, chicos que pueden estar muy solos, chicos que ya han recibido bullying, chicos que tienen antecedentes de tener muchos conflictos sociales o todo lo contrario, que son muy tímidos y muy retraídos, como para los dos lados ¿Y ahí puede lo mejor es darse. pescarlos, sacarlos del colegio? Mira, es caso a caso, Ya. y dependiendo de qué colegio y dependiendo de cada individuo. Tremendo. Aquí la receta, la mejor receta es cuando cría a su hijo con amor, críelo con límites y críelo con espacios de comunicación. Y eso, siéntese a conversar con ellos. Tremendo tema, Jade. Se me quedaron la mitad de las preguntas afuera y ya el tiempo desgraciadamente se me acabó, pero te quiero agradecer tu tiempo junto a Literal Press. Jade Ortiz es la coordinadora de la escuela, del área clínica de la Escuela de Psicología de la Universidad Santo Tomás y nos ha dado esta verdadera clase, ¿cierto?, para estar alerta en torno a este tema que está tan desgraciadamente en boga. Exacto. Muchas gracias. Encantadísima, gracias por la invitación. Gracias por ver esta entrevista. Recuerden visitar www.literalpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta y otras conversaciones en los canales regionales.